Hola niños, ¿cómo están? Aquí les habla la tía Bernardita. ¿Se acuerdan que ustedes estuvieron aprendiendo cuando Saulo iba camino a Damasco y se le aparece Dios y cambia completamente su vida y desde ese entonces comienza a llamarse Pablo? ¿Se acuerdan, cierto? Bueno, hoy día continuaremos la historia para saber qué aconteció. Pero para eso quiero que se graben muy bien este elemento, que es, sí, muy bien, una canasta, ¿cierto? Este es un elemento que va a ser muy importante en la historia, así que pongan mucha atención. Contar para enseñar, contar para aprender, aconteció una vez. Cuando Pablo llegó a Damasco, tenía tanta alegría de haber conocido al Señor que empezó a predicar y a hablar de Él, de cómo Dios quería salvar a todas las personas sin importar de qué lugar eran. Y la gente no lo podía entender, no entendía cómo ese hombre había cambiado tanto y decían: ¿No es este el que mataba a cristianos? ¿no es este el que perseguía y los maltrataba? No podían creer el cambio que el Señor había hecho en su vida. Así que por ahí también habían unos judíos que no soportaban que él dijera que el Señor quería salvar a todas las naciones. Así que decidieron vigilarlo día y noche. Estaban ahí en la puerta de la ciudad para ver si se aparecía para matarlo. Sí, niños, querían matar a Pablo. Pero Dios protege a sus hijos y no lo iba a permitir. Así que los creyentes se organizaron e idearon un plan. Decidieron poder sacarlo de la ciudad por una abertura de una muralla en una canasta. No tan chica como esta, ¿ya? Pero sí donde él pudiera ahí estar bien y pudiera salir de ese problema que tenía. Así que decidieron en la noche, cuando nadie se daba cuenta, sacarlo. Con mucho cuidado, sin que nadie se diera cuenta. Así que finalmente Pablo fue salvado en una canasta. Y desde ahí se dirigió a Jerusalén. Allí quiso conocer también a los creyentes. Se fue a presentar, pero los creyentes lo miraban así con miedo, con recelo, no podían creer que en realidad se hubiese convertido. Así que, para que estuvieran más tranquilos, Bernabé, un discípulo, decidió hablarle de cuando Dios se encontró con Pablo. Y ahí les comentó cómo Dios cambió su vida completamente y que lo único que ha hecho Pablo desde ese entonces es predicar de la salvación del Señor. Sin embargo, habían por ahí también otros judíos bien pesados y querían solamente matarlo a él. Así que, para que no ocurriera lo mismo, para que no corriera riesgo, decidieron los discípulos que se fuera a Cesarea. Ahí había un puerto, ¿ya? Y desde ese puerto se iba a ir a su ciudad natal, que se llamaba Tarso. Y así fue como Dios siempre cuidó de Pablo, pese a que había mucha gente que no le creía, lo perseguía, quería matarlo, pero como les dije anteriormente, cuando nosotros hacemos las cosas bien y predicamos del Señor, el Señor siempre nos va a proteger. Y así fue con Pablo. El Señor no permitió que le hicieran ningún mal. Y así fue como la iglesia crecía y crecía y crecía, y cada día se añadían a la iglesia los que habían de ser salvos. Y como me lo contó mi tío Crespín, esta historia ha llegado a su fin. Niños, luego de la historia que aprendimos, nosotros entendimos de que siempre el Señor nos va a cuidar, y de eso se tratará lo que haremos. Haremos un acróstico. Para eso necesitamos una hoja de blog, una hoja blanca, una hoja de cuaderno, lo que ustedes tengan a la mano. También un lápiz escrito o plumón y un lápiz grafito o a pasta, ¿ya?
¿Qué es un acróstico? Es un texto poético donde en este caso al inicio se va a leer una frase y luego uno va a escribir versos. ¿Ya? ¿Cuál es la frase? Dios me cuida. Ustedes pueden escribir mucho más lindo que yo, ¿ya? Y luego yo voy a empezar a crear, a imaginar todo lo que yo quiera decir en relación a esa frase. Por ejemplo, Dios me cuida en casa. Imposible olvidarlo. Oro cuando siento miedo y siempre me responde y cuida. Y así sucesivamente hasta completar la última letra. Vamos a leer hacia abajo Dios me cuida y hacia el lado los versos que ustedes crearon con toda su imaginación. Luego de eso pueden decorar su hoja, ya, yo le voy a hacer aquí unas flores y pueden después sacar esto en este caso y pegarlo ahí en su pieza para que nunca se olviden de que Dios nos cuida. Chao niños, que estén bien.